Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, participará en el encuentro internacional sobre ayuda humanitaria a su país, que se realizará este jueves desde las 14 GMT en la sede de la en Washington. Unas 60 delegaciones internacionales, representantes del sector privado y decenas de ONG y miembros de la sociedad civil fueron convocadas a la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela. El presidente encargado participará a través de una videoconferencia en donde explicará cuál es la situación actual, indicó un comunicado emitido por representantes de Guaidó en Estados Unidos. Guaidó, jefe del Parlamento elegido en 2015, se autoproclamó presidente en funciones constitucionales el 23 de enero, comprometiéndose a organizar nuevas elecciones, luego de que el legislativo declarara usurpador al mandatario Nicolás Maduro, quien inició su segundo mandato el 10 de enero tras cuestionados comicios. El pulso por el poder se centra actualmente en la asistencia humanitaria estadounidense bloqueada en la frontera de Colombia por Maduro, quien la considera una excusa para iniciar una intervención militar que lo saque del poder. En la cita, para articular ayuda para Venezuela serán panelistas el secretario general de la Coma Luis Almagro, David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo para los Migrantes y Refugiados de la Punto y Coma, los representantes de Guaidó ante Washington, Carlos Becchio, y ante la Coma Gustavo Tarre, así como los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana. Parlamento, Manuela Bolívar, José Manuel Olivares y Miguel Pizarro. Venezuela atraviesa en los últimos años una debacle económica marcada por la hiperinflación y la escasez de insumos de primera necesidad que la oposición atribuye al gobierno de Maduro. Millones viven en la pobreza, mientras al menos 2,3 millones huyeron del país desde 2015, según la ONU, que considera este éxodo el mayor en la historia reciente de América Latina. Estados Unidos prometió el 24 de enero asistencia humanitaria a la población de Venezuela por $20 millones. En tanto, la semana pasada Canadá anunció unos 40 millones y la Unión Europea, 5,7 millones. Con información de AFP, más sobre este tema. La dictadura de Maduro niega la ayuda humanitaria internacional, pero aceptó medicinas procedentes de Cuba y China. Trump recibió a Duque y lanzó una advertencia a Maduro. Comete un terrible error al bloquear la ayuda humanitaria.